Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos con tres amigos que son Guillermo Maresco, por ahí. Hola Guille, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Augusto Darger. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por el aguante. Augusto, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Y ahí está, que no se ve el nombre, Ignacio Tesón, el niño de oro, conocido por todos. ¿Cómo ¿Qué va? tal, Cari? ¿Cómo estás? Un Bien. gusto. Los convoqué porque tenía ganas de contar historia, como hacemos siempre, la historia de la crisis subprime, pero me parecía divertido contarlo en una serie de 3 capítulos, hablando de películas que cuentan la historia desde distintos puntos de vista. Vamos a alargar, vamos a spoilear toda la peli, así que el que no lo vio, pare aquí, vea la peli, son súper divertidas, se entienden casi todas, y si no, bueno, uno siempre puede parar y googlear un cacho. Pero vamos a spoilear las 3 películas. Hoy vamos a hacer un análisis y vamos a contarle y vamos a ver qué pasó y qué nos pareció con The Big Short. Michael, how are you? I found something really interesting. The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail. The housing market is rock solid. It's a time bomb. So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, yes, he does. You know what? I'm pissed off. American people are getting screwed by the big banks. And I am getting madder and madder. It's unbelievable. Then this guy walks into my office and says, "There's some shady stuff going down." All the banks were having a big old party. A few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse. I'm sure the world's banks have more incentives than greed. you're wrong. No one's paying attention. The banks got greedy, and we can profit off of their stupidity. You want to bet against the banks? I think we're either high or having a stroke. Kind of brilliant. Fraud has never ever worked. Eventually, things go south. When the hell did we forget all that? How can the banks let this happen? It's fueled by stupidity. But that's not stupidity, that's fraud. Tell me the difference between stupid and illegal, and I'll have my wife's brother arrested. You have any idea what you just did? You just bet against the American economy. If you're wrong, you can lose it all. The banks defrauded the American people. Now we can kick them in the teeth. Okay, here we go. You target strippers. With bad loans. And they're all cash rich. I'm not going to be able to refinance. On all my loans, What do you mean, all your loans? I have 5 houses and a condo. Y es una historia real. En la inmensa mayoría de los casos, uno solo tiene el mismo nombre, pero es un grupo de personas que, por distintos motivos, y ahora les voy a preguntar si es verdad lo que cuenta la peli, si es tan casual, que llegan todos a la conclusión de que se va a ir todo al chancho. Están más o menos 2 años antes, ¿no? En 2005, están contando ellos. Empiezan a ver que se pudre todo, que hay una burbuja inmobiliaria y que hay un montón de activos que tienen los bancos, que están garantizados y demás, que en realidad son basura. Y que más tarde, más temprano, cuando la gente cuando se empiece a dejar de pagar, se empiezan a dejar de pagar las hipotecas, ahora ustedes van a explicar mejor de lo que estoy hablando, bueno, va a quebrar todo. Hay muchísima plata en juego, entonces el quiebre iba a ser muy enorme. O sea, estamos hablando de bancos, de empresas, de aseguradoras, de gobiernos y demás. Bueno, la película tengo mi mini machete. Tiene a un protagonista principal que es Michael Burry. Michael Burry lo interpreta Christian Bale, que es como el protagonista, el ídolo,
porque aparte tiene toda esta cosa de que es un tipo rarísimo, que está descalzo, que escucha música todo lo que da, que es un ciruja, que no habla muy mal, tiene como muy pocas social skills como para manejarse y ser encantador, y él ve en un momento, y ahora sí, please, písenme y vayamos contando, él ve, ¿qué es lo que ve el tipo? ¿Es el primero que lo ve? ¿Nadie lo había hablado? ¿Qué es lo que ve en su Excel? Cualquiera, ¿eh? Bueno, un poco lo que él empieza a ver es un poco lo que contabas vos. Empieza a darse cuenta de toda una movida de préstamos hipotecarios que ya no tenían la exigencia de requisitos que te pedían ante los bancos empiezan a prestar a sujetos que no estaban, digamos, tan bien de papeles como deberían. Yo creo que por ahí impulsado eso un poquito por las agencias federales de Estados Unidos, que habían empezado a impulsar dar plata más fácil y más barata. Y bueno, un poco eso empezó a que los bancos, el resto de los bancos no se quiera quedar afuera del negocio y prestar también, ¿no? Tenías a las dos agencias federales, Fannie Mae y Freddie Mac, que empezaron a flexibilizar bastante los requisitos. Y bueno, ahí empezó un poquito la historia esta de préstamos hipotecarios que no eran con sujetos de crédito tan sólidos. Claro. Sí, métete. Písense. Para meternos en contexto, me parece importante. Los bancos se llenaban de depósitos. El crecimiento de los depósitos en los bancos era espectacular, producto de la tasa que en ese momento era de 5 1/4 de la Reserva Federal. Me acuerdo que los bancos de inversión, caso Lehman Brothers, Bear Stearns y demás, tomaban depósitos al 6 1/4, al 6,5. El crecimiento era espectacular de los depósitos en Estados Unidos. Y fíjate que esta crisis se llama subprime porque al prime ya le habías prestado. O sea, toda la gente que calificaba, que tenía trabajo demostrable y demás, ya le habías prestado para que tenga su segunda casa, su tercer auto, su lancha. Entonces, el prime estaba cubierto, había que darle subprime. Y yo como una mirada crítica... Te paro ahí, Augusto, hay algo que... Ustedes se acuerdan, estoy buscando ahí, pero no encuentro el nombre italiano del señor que larga todo esto, que empieza la película comentando este hombre que dice, bueno, vamos a hacer paquetes de hipotecas, con las hipotecas que vos estabas diciendo, Augusto, el tipo que realmente, digamos, era solvente como para pagar su casa y estaba seguro porque tenía un ingreso o porque tenía 2 ingresos, porque estaba casado con alguien que también, y yo qué sé, esas eran como las prime. Y hay un momento en que una actriz muy mona, la película tiene algo interesante que es cuando se pone muy complicado para la gente como yo, paran un poco y ponen a una modelo o a un actor o a una actriz, qué sé yo, y explica las cosas estas básicas que para ustedes 3 son tan simples. Y entonces dice, bueno, está bien, en un momento cuando pasa esto que estabas contando, se quedan sin hipoteca, ya está, no hay más gente para prestarle para que compre casa. Correcto. El problema es que en defensa del modelo, que es lo que yo siempre sentí, es ojalá que algún día en Argentina tengamos ese problema, que la gente de bajos recursos pueda acceder a crédito para comprar una casa y que tengamos el problema que algunas de esas personas se atrasan y que esos productos empaquetados empiezan a tener algunos problemas. Porque para llegar a esa crisis subprime es porque todo el mundo tiene crédito y le estás dando crédito a la gente con menos recursos. Después viene toda la trama y de los personajes que decís, yo te cuento, me parece de la mejor película que refleja realidades, ¿no? Comparadas con todas las que salieron después y con distintas crisis, o como El Lobo de Wall Street, con lo que quieras, ahí la performance de el trader, del portfolio manager, de gente con poco carisma que son actuarios, que hacen Excel, que estudian los números de cada hipoteca, que no está performing, o sea, que no está paga en tiempo y forma. De esos personajes hay mucho en el mundo financiero, así que me parece que es una película que al que le gusta las finanzas está obligado a ver porque tiene mucho de realidad. Claro, a ver, el personaje ¿qué es lo que hace Michael Berry? Él es un administrador de un fondo
¿Eso qué es acá? ¿Un fondo cualquiera, de un banco? ¿Cómo funciona eso? El hermoso Bueno, propio. voy yo si no molesta. Dale. Michael vendría a ser el administrador de un fondo, justamente, y él lo que trata de hacer es apostar en la contra al descubrir justamente lo que vos mencionabas, Cari, que es que se estaban entregando hipotecas a personas que definitivamente no lo iban a poder pagar en el futuro. Y eso que vos mencionabas, que es la existencia de los CDOs, que son las hipotecas empaquetadas, tenía que ver más que nada con las posibilidades de los calificadores de riesgo de darles una mejor. Y a esto también lo voy a linkear con lo que decía Augusto, que está muy bien, que es la multiplicidad de agentes y cómo interactúan entre ellos. La gracia de los CDOs, la gracia de los derivados... No entres todavía en los CDOs, porque quiero terminar de presentar a los personajes. Ok, bueno, dale. Tenemos al personaje de Michael Berry, que realmente es un excéntrico, y que en determinado momento ahí mirando el Excel dice, esto se va al chancho, y le pide a... ¿Quiénes son los tipos que son los dueños de la plata, sus inversores, sus financistas? Les dice, voy a ir contra esto y... Michael Berry era un médico apasionado por las finanzas, hizo su propio fondo, ya tenía cierto historial con su fondo, y bueno, él tenía el síndrome de Asperger, o sea, como vos dijiste antes, las cualidades para socializar eran bastante complicadas. De hecho, él en un momento se niega a devolver plata a sus inversores, en el peor momento cuando la caída no venía y él tenía que aguantar, y bueno, dijo, yo aguanto. Y el tipo, obviamente, vio este tema, y bueno, él empezó a comprar. En realidad lo que él hizo fue ponerse en contacto con los bancos de inversión para que le vendan credit default swaps. Él quería comprar credit default swaps sobre esas carteras. Poco más que se le mataron de risa, porque en ese momento hay un el mercado inmobiliario... Explíquenme eso. Él inventa ¿qué es eso? ¿Una opción, un agregado? ¿Qué es lo que inventa? Porque decían, no, esto no existe, y él lo diseña. Él tiene que ir... Dale, que son. Sí. Ok, él lo que tiene que hacer es crear un producto inexistente para un mercado que él considera que está sobrepasado en términos de... consideraba que era una burbuja, eso voy. Entonces tiene que sentarse con un banco a crear un trato a medida para crear un producto que no existe. Entonces, él se acerca al banco y ahí es donde se le cagan de risa, justamente porque dicen, ¿cómo puede ser que este tipo vaya en contra de lo que es el modelo americano directamente de crédito? Claro. Y ahí, bueno, después hay otros personajes, quiero salir de Michael, esperen que tengo acá mi machete, total. Tenemos el personaje de, ¿cómo decías? Sí. Steve Eisman. Sí. Contá vos qué es lo que hace, qué ocurre. Bueno, él es un poco también... Steve Eisman, hay una escena muy buena de la película, que aparece, que no me acuerdo el nombre del personaje de Ryan Gosling. Ya te lo digo, Burnett, ya creo. Burnett. Exactamente. Se le presenta al fondo de él y le empieza a explicar, digamos, le da una explicación con un Jenga sobre lo que había dentro de estos paquetes de MBS o CDS, ¿no? De CDOs. Y bueno, él empieza a explicarle que si bien tenías algunos que eran AAA adentro, créditos que eran AAA, empezabas a explorar un poquito y correr un poco las capas, y él lo marcaba con el Jenga, con las piezas del Jenga que las iba sacando hasta que ibas encontrando las capas más flojas de calificación, digamos, crediticia, y el Jenga se terminaba yendo abajo. Entonces el tipo lo que hace muy inteligentemente es mandar un equipo a relevar los estados americanos que mayor cantidad de préstamos estaban pidiendo. Bueno, Florida, California, Nevada, Arizona. Y él ve, por ejemplo, casos de gente que no tenía trabajo, con 3 hipotecas, una bailarina de striptease,
Eso que creo tenía que 5 casas. una de las escenas más graciosas, porque este personaje que estás contando en la película se llama Mark Baum y lo hace Steve Carell. Creo que es uno de los más ricos, el personaje, digo, porque él tiene, esto explíquenme cómo funciona, quizás Augusto vos me podés decir, él está asociado a Merrill Lynch, no, a Morgan Él es Stanley. un introducing broker, si querés, una figura que vos presentás clientes, presentás y ganás parte de la comisión que dichos clientes generan. Pero no depende. Entonces él se encargaba de ir visitando gente que se imaginaba que no tenía ningún crédito, los tentaba y iba a buscar justamente el subprime, todas las actividades que nunca te imaginarías que sean sujetos de crédito. Él agarraba esos paquetes, esos nombres, y presentaba y empaquetaban esas hipotecas, se la daban y seguía para adelante. O sea, una persona que no necesitaba ningún tipo de conocimiento financiero, ni de activo financiero, ni nada por el estilo. Claro, y ahí están una de lo que estaba contando Guille, que son esas escenas en las cuales va el personaje de Steve Carell con su equipo, entrevistando gente, casos muy patéticos, no sé si los quieren contar, está el de la nudista, que es fenomenal, es muy gracioso. ¿Por qué la nudista podía tener, o sea, cuanto más subían, ella iba comprando más cosas? Pensaba que nunca en la vida iba a parar, ¿no? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Pero ¿cómo funcionaba eso? ¿Por qué cada vez tenía más crédito y iba comprando más casas? Porque vos en Estados Unidos, se ha vivido en los últimos años, hasta te diría que la pandemia, vos comprabas una casa, suponete, que valga $500.000 y el banco te presta 400.000 a pagar a 30 años al 3% anual. Ahora resulta que las propiedades subían y tu casa, que pagaste $400.000, hoy vale 650.000. Entonces el banco te llamaba y te decía, ¿te acordás que te di $400.000 de crédito? Bueno, te cuento, como tu casa vale más, te puedo dar $200.000 de crédito más. Entonces, con ese crédito nuevo te servía para comprar otro departamento, otra casa, otro auto. Entonces, vivías apalancado y pagando cada vez más hipotecas. Claro. Sí, incluso agregando algo a lo que dice Augusto, que era un pedal infernal, tenías casos que ni siquiera te pedían down payment. O sea que no tenías que hacer ningún desembolso inicial para acceder a la casa. El banco te daba la totalidad del valor de la casa, lo cual es una locura. Pero bueno, era tal la abundancia de depósitos, como escribió ahí muy bien Augusto, que es el comienzo de todo esto, digamos, que los bancos estaban desesperados por el negocio. De hecho, para ordenar un poquito, vos tenías la persona que iba a solicitar el crédito al banco. El banco le daba la hipoteca y después juntaba un montón de esos individuos, los empaquetaba y se los vendía a un banco de inversión. O sea, había una segunda etapa. El banco de inversión agarraba todo ese paquete y después también se daba vuelta y lo mezclaba con hipotecas, préstamos de consumo, préstamos prendarios, y hacía los CDOs. O sea que tenías un segundo escalón de pedal. Bueno, claro. Terminó el Jenga cayéndose con el Jenga. Ahora sí le vamos a pedir a Nacho que nos explique qué cornos son los CDOs. Bueno, más o menos lo dijo Guille, es juntar un conjunto o sea, un montón de créditos de distintas fuentes que vendrían a ser los activos subyacentes y en base a ese conjunto de créditos vos vas a tener, digamos, los pagos de la gente. Los pagos de la gente van a terminar siendo lo que vos vas a cobrar o sea, lo que el inversor va a cobrar cuando compre el CDO. El CDO es simplemente el empaquetamiento de los créditos, es decir, el producto que se le vende al inversor. ¿Funciona como un bono, como un fondo común de inversión? ¿Cómo qué funcionaría? Depende del tranche, digamos. Los primeros escalones, ¿okay? Los de mejor calidad crediticia, generalmente ¿Sabés que me siento, funcionan. Nacho? ¿Viste el profesor de Capusotto que cuando le explican así le da un tortazo? Te tengo cerca, te bajo. ¿Qué corno es un tranche? Un tranche sería las diferentes capas o trincheras de estos créditos. O sea, es todo lo que se divide del activo, todo
todo lo que hay dentro del activo subyacente, que son estos créditos, se va dividiendo en base a qué calidad tiene. Entonces, vos vas garantizando, por así decirlo, y vas creando distintas capas para el producto. Vos garantizás cierto nivel de riesgo para la primera capa del producto. Esas primeras capas del producto, que suelen ser las capas senior o AAA, lo que hacen es... Claro, son las prime, por así decirlo. Son las que se les dieron a créditos que realmente valían la pena. Y esas sí terminan siendo instrumentos de renta fija, en la mayoría de los casos. Y las de peor calidad crediticia terminan funcionando como lo que se denomina equity, que es básicamente lo que va quedando a partir de los defaults que van habiendo. En calidades normales, vos terminás cobrando una buena porción. El tema es cuando hay un alto grado de morosidad y termina repercutiendo, digamos, no solamente en las peores tranches, en las peores capas, sino también hacia arriba. Lo que pasó en este caso es que hubo un comportamiento sistémico negativo que terminó funcionando como un Jenga, básicamente porque, como decían Guillermo y Augusto, los precios de las propiedades estaban subiendo constantemente y cuando eso se revierte, por ahí ya no te convenía pagar un crédito de 300.000 que vos lo sacaste por una casa que ahora pasó a valer 200.000, supongamos, en un caso un poco extremo. Entonces, directamente capaz que hasta te convenía defaultear, porque ¿para qué vas a pagar algo 300.000 si vos sabés que en el mercado está a 200? Ya está. Digamos, se revirtieron los incentivos. O sea que acá tenemos como más elementos que me parece que estaría bueno ir nombrando y agregando, todavía nos faltan personajes. Pero los CDOs vendrían a ser como una especie de ensalada donde metían las AAA, las buenas, las prime, con lo que les iba sobrando, con la basura, con el rezago. Y eso lo volvían a vender. Exactamente, el grave problema, todo eso sigue existiendo. El grave problema en el fondo es que se le estaba asignando una calidad crediticia buena a algo que en el fondo no la tenía, digamos. ¿Y qué corno estaban haciendo? ¿Qué corno estaban haciendo las evaluadoras? ¿Cómo, Cari? Las evaluadoras, ¿qué estaban haciendo? Porque uno cuando compra algo y le dice, no, mirá, esto no se puede caer, esto tiene triple cosita, esto es una... Imagínate un fideicomiso donde vos quizás no conocés al emisor, pero sabés que la garantía es el activo subyacente que hay dentro del fideicomiso. Por ejemplo, esta empresa que tiene campos y siembra necesita plata para la próxima cosecha. Si la cosecha se quema, cae piedras o hay sequía, la garantía es el campo. Con lo cual compras ese fideicomiso para cobrar una tasa de interés. Acá la garantía eran las propiedades. Con lo cual empaquetabas. Miraba, claro. Claro, empaquetabas y la garantía eran las propiedades, eran garantías reales. Está bien, entiendo. Vamos con... Tuviste una negligencia importante de las calificadoras ahí, ¿no? Porque calificaban cualquier cosa, una bolsa de gatos le ponían AAA, y la verdad que ahí fue una de las grandes patas entre las calificadoras y las agencias federales de hipotecas. Me parece que fueron los grandes contribuyentes del desastre. Yo no sé si recuerdan, pero hubo un gran debate sobre el tema de calificadoras, porque ¿cuál era la pregunta acá? Si vos sos un banco que está en 70 países y que le pagás a una calificadora 50 millones de dólares por año, ¿cómo hace esa calificadora para no aprobarte un producto que vos estás emitiendo? Entonces, todavía esto dura hasta el día de hoy, ¿no? Digamos. Pero esa fue una de las grandes discusiones. Claro. La otra gran discusión fue el famoso tema de too big to fail, ¿no? Le dan plata a los bancos a tasa cero. Okay. No adelantemos. Pero hay otro grupo de personajes. Bueno, el personaje entonces teníamos el fondo de Michael Burry, el grupo de Mark Baum, que es el personaje que hace Steve Carell, que es esto que explicaba Augusto, que depende, digamos, de... Ay, siempre me olvido. ¿Quién es? ¿De Morgan Stanley o...? No me acuerdo. ¿De qué banco? Bennett era del Deutsche Bank.
No, Bennett es del Deutsche Bank. Ahí quiero llegar de qué manera se conocen. Porque teníamos entonces a Brown, que tiene su fondo, digamos que esto que explicaba Augusto, que era una especie de subsidiaria de Morgan Stanley, creo que era, y Sí, en la película, capaz que ustedes saben si la historia es así real o no, en la película, de alguna manera Bennett se entera, porque se corre el rumor de que Berry está haciendo este nuevo instrumento que él genera de apostar contra el modelo, contra estas acciones súper sólidas, contra estos bonos súper sólidos, y compra muchísima guita, como 1.300 millones, una cosa así, al menos eso dice la película, y entonces como que se corre en el mundillo porque le tomamos la leche al gato, se le cagan de risa, como bien explicaba Guille. De eso aparentemente se entera Bennett, que es lo que decía Nacho. Bennett era un vendedor de bonos de el Deutsche. Bennett lo que hace es básicamente masificar el producto que crea Berry. O sea, él pasa a ser un vendedor del producto que quería Berry, basándose justamente en las estimaciones que él le había hecho su quant, que es como un analista de los numeritos, de los pormenores de las hipotecas. Descubre básicamente que la apuesta de Berry no es una locura, sino que ese producto puede llegar a masificarse, y es justamente lo que le termina vendiendo a Mark Baum. Ahí está. Y lo de Bennett es fantástico, porque Bennett estaba, digamos, como de los dos lados del mostrador. O sea, trabajaba para un banco que estaba justamente apostando para el otro lado que apostaba Berry y Iceman. Con lo cual era una especie de lobo solitario dentro del sistema financiero que terminó casi quebrando, ¿no? Claro. Es muy interesante lo de Bennett. ¿Y es así, vos te parece? O sea, ¿se enteró o se avivó? Porque, a ver, después investigando un poco, hay muchos escritos, hay notas periodísticas, se sabía de esta burbuja. Yo me cuesta mucho entender por qué no supo todo el mundo, por qué son este grupo de personas los que empiezan a ir en contra del mercado, que todavía no explicamos qué es lo que hacen, cuál es la apuesta, la famosa apuesta. Pero de alguna manera en la película Bennett se entera de esto que está haciendo Berry, como bien dice Guille, lo da por bueno y va a ver a Mark Baum. ¿Para qué va? ¿Para qué lo necesita? ¿Por qué no lo hace él solo? Porque él cobraba una comisión. Él cobra comisión por vender, o sea, estando de los dos lados de la... Claro, tal cual. Exactamente. Él no asume ningún riesgo, esa es la gran gracia de las comisiones, que vos no asumís ningún riesgo. De hecho, la gran gracia de la película, creo yo, es demostrar cómo en esa multiplicidad de interacciones entre los muchísimos agentes del sistema, todos los incentivos terminan siendo malos. Las calificadoras, por ejemplo, porque terminan calificando a aquellos que les pagan y les terminan haciendo los favores en las calificaciones para poder colocar los productos de forma más sencilla. Las personas que terminan sacando créditos porque el banco los ofrece, porque después termina derivando el riesgo a otros inversores. Entonces, es una enorme cloaca. Igual acá este personaje... Hay que ver bien dónde reside el riesgo final de las cosas. ¿Quién asume el riesgo de las cosas? Este personaje que juega 2 puntos como empleado del banco y tomando dinero para ayudar al fondo a hacer algo contrarian, va preso en cualquier lugar del mundo si se demuestra que tiene 2 actividades. Cuando entras en este tipo de bancos, perjurás que no tenés ningún otro tipo de actividad, está prohibido. O sea que ese personaje aparte, te diría que... Es envidia tuya, Augusto, porque es Ryan Gosling y es tan lindo que... No. Es envidia tuya porque es muy lindo. Sé de lo que te hablo. Yo estuve en ABN AMRO muchos años y sé de estos contratos que firmás apenas entras. Todos tendrían que haber terminado presos. Los vendedores que van con que le venden a las bailarinas y que le venden al tipo que después alquila y nunca había pagado nada, y que todos esos tipos tendrían que haber ido presos. Yo no puedo entender cómo pasaba semejante cosa. Pero iba a decir, hay otros 2 personajes que son 2 chicos. Sí, pero que olvidemos el contexto, que es muy clave.
Vos imaginate los bancos tomando depósitos al 5,5, 5, 3/4, 6% anual. Ese depósito lo tenés que colocar, vos no te podés quedar con ese depósito porque si no te cansás de perder plata como banquero. Y no parás de crecer depósitos, por eso, más allá de la película y todo lo que aprendimos en esa crisis, que fue terrible, es envidiable hasta dónde llegó el sistema. Imagínate si la señora que trabaja en tu casa o la garita que tenés enfrente de tu casa te viene contento a decir que por más que no le daba el sueldo, consiguió un crédito para comprarse una casa, ¿no? Estamos en el, Ahí digamos, estamos, lo que pasa eso es que viene después, de ahí, no es si la que... señora después me dice que tiene 4 casas y que 3 las alquila y dejó de pagar, ya ahí me da un poquito más de sospecha. Pero Totalmente, en el medio hay un montón de Algo controles que importante, fallaron, pero... Dale, Guille. Algo que me parece que era importante era que mucha gente que subprime, ¿no? Que no tenía conceptos de finanzas y un poco como que veía que le regalaban la plata y veía todo un círculo virtuoso maravilloso. Bueno, la mayoría de esos préstamos eran tasa variable. Entonces, el banco para engancharlo, digamos como gancho, por ahí arrancaba prestándole, perdiendo plata, al 3, pero terminabas pagando el 9. Entonces, claro, también se incrementó el delinquency. Bueno, el delinquency es la falta de pago, cuando fallás en pagar tu hipoteca, cuando empezaron a subir las tasas variables. Ahí empezó la avalancha de... Bueno, es el momento que... Es el momento el hito que marca Berry, que dice, bueno, banquen hasta el 2007, porque en el 2007 las tasas variables van a hacer que todo reviente por el aire. Quiero introducir a los personajes que me faltan, que son 2 chicos jovencísimos, tipo la edad de Nacho, que tienen un mini fondito, ¿de qué manera real? ¿Ustedes saben de qué manera esa gente se entera? Y después van a un banquero, que es el personaje que hace Brad Pitt, que es un tipo, un ermitaño, no sé, un tipo que se le dio por a lo Bill Gates, por tener una huerta y darle y hacer una cosa muy solitaria, muy apartada de todo. Había sido un banquero medio que se quería ir a la miércoles, y estos chicos lo van a buscar. ¿Ustedes saben cuál es la historia real? Porque ellos dicen que se enteran agarrando un folleto en el hall de un banco. No se sabe. No, los chicos estos tenían un perfil quant. Por lo menos uno de los dos, no estoy seguro si los dos, pero uno de los dos tenía un perfil matemático muy fuerte y empezó a analizar un poco y llegó a la misma conclusión que Berry. Lo que pasa es que para entrar al club, digamos, tenían un fondito, creo que eran 25, 30 millones de dólares. Una porquería. Necesitaban arriba de 1.200, 1.500 palos. Entonces lo van a buscar a este inversor, que era Brad Pitt, que estaba semi-retirado, le muestran los números y bueno, Brad Pitt compró la idea, digamos, ¿no? Tal cual. Estos son en total los personajes. Todos estos personajes tienen algo en especial en esta película que no tiene nada que ver con lo que vamos a ver en las otras, que es que hacen una apuesta contra el sistema. Ellos apuestan, hacen este mecanismo que habíamos explicado al principio, de decir, esto va a quebrar, voy a apostar a que va a quebrar. Estoy tan seguro, voy a apostar a que va a quebrar. Si quiebra, yo gano. ¿Cuál es el mecanismo? Simplísimo. Simplísimo, ¿quién lo explica? Hay que explicar básicamente lo que es un credit default swap. No sé si quién tiene ganas. ¿Quién agarra la papa? Augusto, te voy a comer. Estamos todos mirándote, Augusto. Es más fácil explicarlo por el lado de opciones. Comprás el derecho a vender a futuro. Entonces hagámoslo más fácil, hagámoslo con este resaltador. Yo creo que para finales del 2021 el plástico va a estar prohibido, no va a haber más resaltadores. Hoy este resaltador vale 50 pesos. Quiero comprar el derecho a venderlo a 500 pesos. Entonces viene el librero y me dice, pero usted está loco, si esto vale 50 pesos, ¿cómo va a pagar el derecho a vender a 500 pesos? Se ríe de mí. Y yo, sin embargo, estoy dispuesto a darle 10 pesos contra ese derecho.
Y el librero me dice, llévese todos los derechos que quiera, a vender esto a fin de año a 500 pesos, y hoy vale 50. Bueno, resulta que en noviembre sale que está prohibido los resaltadores, la gente sale desesperada a comprar resaltadores, valen 2.000 pesos cada resaltador, y yo me reservé el derecho a venderlo a 500 y me llené de plata, solamente poniendo 10 pesos. Entonces, el credit default swap, que lo podés ver operándose todo el tiempo contra la deuda argentina y demás, es nada más que un seguro que vos te haces para tener el derecho de vender. Toda esta gente, en mayor o menor medida, con lo que les daba la guita, con lo que tenían en su fondo, y con lo que les daba el PINE, hacen lo mismo. Digamos, Bueno, apuestan a que se va a ir todo al chancho en 2 años, más o menos. Claro, si no, el problema de acá es que tenés que buscar ese tipo de inversores excéntricos que estén dispuestos a perder plata porque se te puede dar que no. Digamos, yo soy de los que creía que hace 2 años atrás, como los bancos en Argentina no actúan como bancos, sino que toman depósitos a tasas muy baratas porque el promedio de cuentas corrientes más cajas de ahorro no tiene nada que ver con 33% de plazo fijo, sino que tendrán una tasa de captación muy barata. Su único negocio es prestarle al Estado. Entonces esa bola del ELIC crece al 38% anual y yo hubiese apostado que en algún momento, para bajar la inflación y la tremenda emisión, iban a empaquetar todo eso en un bono y le iban a decir a los bancos, muchachos, se terminó la historia, acá tienen un bono. Kachanowski seguramente suscribiría esta historia. Y yo me hubiese imaginado que esos bonos iban a cotizar al 30-40% de paridad. Entonces hubiese llamado a un montón de inversores a decirles, vamos a comprar opciones de venta de todos los bancos argentinos porque el patrimonio de los bancos se va a destrozar. Porque esta tasa que devengan no la van a cobrar nunca y le van a dar un bono a todos los bancos. Bueno, resulta que me dieron toda la plata, hace 2 años no paramos de comprar puts o credit default swap o lo que quieras, y no se dio. Los inversores deberían haber sido excéntricos para bancar ese tiempo, perder toda la plata, porque en el tiempo no se dio el escenario. Porque lo que pasa en la película es que este grupo de personas, que no se conocen entre, digamos, algunos se conocen entre ellos, otros no, tienen que bancar, digamos, desde el momento en que ellos descubren esta burbuja y dicen esto va a explotar y tienen esta enorme seguridad de que va a explotar, hasta que calculan que va a explotar, es 1 año y pico, 2 años, en los cuales ellos están pagando la prima, están perdiendo guita permanentemente. Totalmente. Y lo de cerrar el fondo que vos viste en la película es tal cual, no es un invento de la película. Se vio con el real estate en Inglaterra el año pasado. Los fondos de real estate recibían rescates y como no podían vender las propiedades, porque además de la pandemia estaban en medio del Brexit, las propiedades no parían de caer y los fondos dijeron, ¿sabes qué? Lo cerramos. Cuando pueda vender una propiedad te devuelvo tu plata. En el medio lo cerramos. Esto sucede. Claro. Hay un momento en el que, bueno, decíamos, hay un grupo de personajes que se van a recorrer, que hacen un poco de antropología, a decir, bueno, vamos a ir al real world, a las casas, vamos a ver, y se dan cuenta que es un mamarracho terrible, es muy gracioso, todo lo que va a pasar es gracioso y es trágico, y en medio de eso también lo que va pasando es que la predicción de ellos no se cumple. O sea, en un momento se dejan de pagar las hipotecas, hay un enorme paro, o sea, hay una enorme tasa de no pago, y sin embargo, esos bonos siguen creciendo. Explícame, Nacho, qué es lo que pasa. ¿Por qué? Bueno, en realidad pasan 2 cosas, y agrego algo más a lo que decía Augusto antes, que es, o sea, antes de entrar en eso me gustaría agregar, porque no se dijo cuáles son las partes del trato. O sea, la gran apuesta tiene también una gran contraapuesta. O sea, ¿por qué se perdió tanta guita? ¿Y por qué Berry ganó tanta guita? Porque hay 2 lados en esa ecuación. Está Berry, que es quien paga las primas. O sea, Berry compra el derecho a vender. O sea, compra un seguro para algo que no tiene, para algo que él no tiene, y va pagando las primas. Por eso termina peleándose con los inversores que le dicen, hey, vos estás pagando primas por una apuesta que es muy lejana en términos de probabilidad, y por eso tiene que cerrar el fondo. Y del otro lado están los aseguradores, que además los aseguradores están asegurados por otras compañías aseguradoras. Entonces, ese comportamiento en cascada termina siendo justamente sistémico. Bueno, quería agregar eso porque es
entender las dos partes del trato. O sea, si hay una gran apuesta, hay dos partes. Para hacer una apuesta tenés que tener a alguien que te venda esa apuesta. Bueno, sí, para agregar a lo que decía Guille antes, tenés el tema también de las aseguradoras, ¿no? Que es un flor de despelote, que también, o sea, por eso digo, es toda una cloaca impresionante, como surgió ese entramado. Para sumar un poco de todo, digamos, lo que contó Augusto y lo que contó Nacho, también tenés un contagio sobre los otros créditos, porque empezó con las hipotecas, pero después esto termina repercutiendo en el consumo de los americanos. El americano apalancaba mucho su consumo, o irse de viaje, o cambiar el auto, con las casas. Entonces, ya dejó de ser... Los bancos pensaban que cuando empaquetaban esto, se lo enchufaban a otros, se sacaban el riesgo de encima, pero el riesgo se les vino como una especie de boomerang, a través de los otros créditos que daban. Entonces, ahí ya se agarró todo el sistema de crédito de Estados Unidos, bueno, y después el mundo, ¿no? Sí, claro. Con lo cual se armó un zafarrancho importante. Y respondiendo a tu pregunta, Cari, hay varias razones, pero te doy una muy sencilla. Cuando las tasas en Estados Unidos o cuando la Reserva Federal empieza a ver que hay problemas en las tasas de morosidad o delinquency, la primera reacción del regulador siempre es bajar las tasas, por una cuestión de, por ejemplo, las tasas variables, ¿sí? Para que no sea tan costoso el devengamiento de tasas. Entonces, una de las razones es que se le pide menos tasa. Cuando se le pide menos tasa a instrumentos de renta fija, el precio de esas cosas de renta fija tiende a subir. Eso es una relación inversa. Entonces, hay muchas veces que cuando no hay problemas graves y las tasas empiezan a bajar, el precio de las cosas empieza a subir. Es medio técnico eso, pero esa es una de las razones. Hay un momento en el que Berry le llama como para ver cómo está su posición y le dicen que no se modificó, que tiene que seguir pagando la prima, supongo. Y el tipo dice, pero a ver, ¿cómo puede ser que ustedes no hayan modificado el precio de haber asegurado algo que ese algo ya no existe? Esa es la locura que les digo, a ver, ¿cómo se explica? Las puse en un compromiso. ¿Quién agarra? Augusto, siempre que nadie habla... No. Voy a parecer monopólico, no. Dale. Vuelvo a preguntar lo mismo. Hay un momento que ellos dicen, esto va a reventar ahora. Y cuando reviente, cobro, bueno, fenómeno. Y se estira el tiempo, sigue la gente dejando de pagar las hipotecas, siguen lo que se había asegurado perdiendo valor, y sin embargo, siguen subiendo los bonos o aquello contra lo que ellos habían apostado. Esa estirada, ¿cómo se logra? Ahí es Griffin, ahí es Paulson. ¿Quién es el que hace la magia? Te voy a cambiar de producto. No me vuelvas a vender el resaltador por 500 mangos. No. ¿Qué estaba viendo el inversor que compraba a $150 el barril del petróleo antes que quiebre Wall Street? ¿Qué estaba viendo el tipo que compraba acciones de Internet en el 2000? Nada, es un mercado. Hay gente que está dispuesta a pagar 150 y no le importa. Pasaron 20 años y vale 60 el barril. Digamos, toda la gente se imagina que el mercado se adelanta o el mercado anticipa, y para mí es un mito enorme. ¿Qué anticipaba el mercado con ese barril de petróleo? ¿Qué anticipaba con la burbuja interna? Nada. Hay gente que compra y gente que vende. Con lo cual, vos ibas a una sucursal de cualquier banco de inversión o comercial, decías que tenías perfil conservador y te ofrecían un producto garantizado por propiedades que te iba a rendir más que el bono del Tesoro americano. Y vos ibas y lo comprabas. Y no tenía una miércoles que ver que nadie estuviera pagando las hipotecas. Y seguramente el tipo del banco comercial que te lo vendió, a lo mejor una semana atrás trabajaba en leasing y la pusieron ahí porque tenía perfil comercial y atendía a gente que tenía plazos fijos que quería ganar más que eso y le vendían estos productos. Bueno, una de las cosas que ustedes nombraron es esto, ¿no? Que había muchísima gente que no tenía nada que ver con el tema, que no eran ni economistas, ni analistas, ni cómo es que le dicen ustedes a los matemáticos, quants, ni nada. Era gente que antes vendía, hay uno que decía yo era bartender y ahora estoy ganando por comisión tanta guita, y ganaban mucha más plata, obviamente si la tasa era variable. De alguna manera también esta política de incentivos quizás
hacía que no se ofrecieran, digamos, cosas más seguras, o no había posibilidad de seguir ampliando lo prime? Y yo te diría que cuando vos llegás a los subprime es porque ya estás en el último bastión, no hay a quién más darle plata. Claro. Bueno, en un momento todos los personajes confluyen, menos Barry, confluyen en una especie, en Las Vegas, en una especie de, no sé, de convención de aseguradoras. ¿De qué se trata? Todo eso que dicen, esto antes era para perdedores, había 5 tipos y ahora era como una super mega convención. ¿Qué es eso a lo que van todos? ¿Quién agarra? No me hagan. Bueno, en esa escena que vos decís, está la conversación entre Baum y uno de los jerarcas de las aseguradoras, que les explica no solo que dentro de los CDOs hay un mix de basura con cosas serias, o sea, de créditos basura con créditos serios, que al fin y al cabo, cuando vos sumabas toda la basura con los créditos serios, te terminaba dando, por una cuestión de diversificación, que eso era algo de grado inversión, investment grade. Ahora, ¿qué es lo que hacían? Para poder lograr mayor diversificación teórica, lo que hacían era básicamente poner CDOs junto a otros CDOs, que además, o sea, era una sumatoria de más créditos basura con más créditos serios. Cuando los mezclabas más aún, te daba una mejor calificación crediticia por el nivel de diversificación por cantidad de créditos. El problema es que cuando vos tenés un problema sistémico, no importa qué tan diversificado estés. Lo que pasa es que la correlación, por así decirlo, de todas las cosas que vos tenés adentro es la misma. Tienden a comportarse de la misma manera. Y como es un Jenga, termina todo siendo basura, independientemente de cuánto vos diversifiques, por así decirlo. Ahí es cuando explica Selena. Hay 2 momentos interesantes, así, cuando explican para la gente como yo. Uno en que está un cocinero famoso que dice, bueno, a ver, esto es lo prime, que es lo que explicaba Augusto antes, y lo que no es prime yo no lo voy a tirar a la basura. Yo hago un guiso más o menos y lo vuelvo a vender. Y entiendo eso. Ahora, después está la parte que explica Selena Gómez, en la que dice, bueno, están los CDOs sintéticos o algo así. Y entonces dice que apostaban sobre la apuesta, o sea, ya no era sobre esa hipoteca, sino sobre la apuesta de la apuesta. Ahí ya, ¿cuál era el activo subyacente ahí? No me digas, Augusto, que seguían siendo las casas, porque ya era una casa para 700.000 personas, no había manera. Pero para pero para no confundir con palabras extrañas a la gente que va a escuchar esto. Esto es como cuando hay apuestas, cuando hay apuestas de apostarle al triple de la suba del Nasdaq o apostarle al triple de la baja del Nasdaq. Esto es apalancamiento, ¿no? Es simplemente apalancamiento. De estos productos existieron toda la vida, cada vez con más sofisticación, justamente para atraer a la gente, ¿no? ¿Y eso cómo se vendía? ¿Cómo se vende? También se vendían, el que vendía el personaje de Ryan Gosling, ¿también vendía este tipo de CDO sintéticos? Eso también bueno, pero pasa en todos los Ponzi de la historia. Vos cuando haces este tipo de estructuras, lo que te fijas es que los bancos comerciales no mandan a un actuario a crecer en estas carteras, no mandan a un licenciado en matemáticas, mandan a una persona comercial de muy buen aspecto, de muchos contactos, con mucha credibilidad por ser buena gente, y sí, tenés que buscar comerciales para vender estos productos. Les pregunto un poco por política. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que cuenta? Muy poquitito, porque no hay tanta política en esta peli, en las otras hay un poco más. ¿Qué es lo que pasa con Greenspan y con Bernanke? ¿Cuál es el rol de ellos? ¿Quiénes son? ¿Y por qué tienen tanta influencia en lo que ocurre en esta peli? ¿Por qué son tan nombrados? Porque la verdad es que para mí, por más que son atacados continuamente, la pregunta es, vos estás enfermo y hay 2 alternativas. O te ayudo a que vivas 10 años más y vemos cómo la piloteamos y cómo salís de esta, o te mato mañana. La realidad es que si llevas a ese extremo, dirías, no, ¿sabes qué? Estirame 10 años de vida y vamos a tratar de mejorar en el medio. Bueno, Greenspan te llevó de 5 1/4 a 0 las tasas en un día cuando se entró el problema. Y dijo, ilimitada plata para todos los bancos a tasa 0. Por supuesto, Fierro Caliente lo agarra Obama, viene Bernanke, que siguen con esta política,
10 años más tarde, cuando pierden los demócratas, dicen, no, el problema es que le diste plata a tasas cero nada más que a los bancos, no a la gente. Hubo gente que perdió su propiedad y su trabajo y salvaste a los bancos. Salvaste a los bancos, bueno, claro, que es la crítica no es un eterna. tema menor. No. Ok, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora vas a salvar a la gente que le estás dando dólares en su bolsillo y los bancos no tienen ningún problema, pues están creciendo en depósitos y la gente ahorra. Dentro de 10 años vas a decir, che, Powell, la verdad es que me creaste inflación. Ahora, la realidad es que el American Dream crece siempre, es un bastión de libertad. Entonces, la verdad es que me cuesta creer me cuesta entender a los detractores de esa emisión que ha salvado un momento de una historia. Vamos a hacerlo al revés. Fíjate vos que en Estados Unidos, con todo lo que pasó en el sistema financiero, ninguna persona de ningún banco perdió un depósito. Vos solamente perdiste plata si tenías acciones de Lehman Brothers o bonos de Lehman Brothers, porque es un banco que quebró. Lo mismo de Bear Stearns. Ahora, el día que quebró Lehman, te llamaban y te decían, ¿sabés qué? Quebramos. ¿Dónde mando tu bono de tesoro americano? ¿Dónde mando tus acciones de Microsoft? ¿Dónde mando? No tengo otra cuenta. Bueno, bancate, abrí otra cuenta tranquilo y me llamás que todo es tuyo. Y los depósitos bancarios pasó lo mismo por la reserva. Entonces, mirá vos qué loco. Quebró un sistema y ningún ciudadano perdió ningún depósito ni ningún activo. La solidez del financiero, entiendo lo que estás diciendo, la solidez del financiero, ahí el descalabro es el inmobiliario, porque lo que sí se perdieron fueron las casas y los laburos, ¿no? Yo lo que te estoy diciendo es que la medicina evidentemente no es inocua, por algún lado te pega, vos tomás algo para la cabeza y a lo mejor te provoca algo en el estómago, pero la verdad es que cada proceso de desastre que hubo en Estados Unidos, tuve un miembro de la Reserva Federal que ha encontrado la solución para que salgas rápidamente de ese escollo y tengas después 10 años para mejorar la situación. Ya veo lo que vas a decir entonces la próxima vez que hagamos cuando hagamos Too Big to Fail. Ya veo por dónde vas a venir. Escuchame una cosa, hay un momento, bueno, ellos se estiran, es muy tensa la situación porque todos estaban apostando, como habíamos dicho, a que se iba a caer en un momento que no se cae y se quieren matar o no, o la pilotean cada uno más o menos como puede. Y en determinado momento, sí. Ok, se cumplen las predicciones y empiezan a caer. ¿Cuál es ese momento? ¿Cuál es el momento en que ellos pueden decir, ok, yo tenía razón, voy a ganar? ¿Cuál es el momento de la historia? Me parece que lo de Lehman fue un buen disparador, me da la sensación. Ahí tuviste un disparador. Pudo haber habido otros, pero me parece que el de Lehman fue psicológicamente el mercado pegó duro. Claro. Y ahí medio un poco cambió el paradigma, digamos, ¿no? Y ahí es el momento en que toda la gente, digamos, empieza... ¿Cómo cobran ellos? ¿Cómo es que pierden los bancos? ¿Cómo se cambia el mecanismo? ¿Cuál es el momento que los bancos dicen, sí, ok, podés ejercer? O él dice, quiero cobrar, o quiero vender. ¿Cuál es ese momento? ¿Cómo se ejerce ese mecanismo? Nacho, ¿que estás ahí? ¿Estás viendo la peli? Sí. Pasa que no me queda muy clara la pregunta. A ver, cuando vos tenés el derecho a vender lo estiran y tenés el derecho a vender. ¿Cuál es el momento que dicen, bueno, ok, ahora vendo porque ahora sé? ¿Cómo decidís? Lo que dice Guille es, bueno, el día sigue el lunes ese fatídico de Lehman. A ver, decidir cuándo se ejerce el derecho de comprar algo la pregunta es cuándo tomar ganancias, por así decirlo. Sí. Bueno, abuela, ¿qué quiere que le diga? Disculpe que no le hice la pregunta como a usted le gustaba. Eso es... a ver, eso es casi un arte. Uno no sabe cuándo termina la situación. Lo que pasa es que cuando vos tenés un problema sistémico como este, en realidad, en general las soluciones no vienen tanto por el lado de la administración propia o del autocontrol del mercado, sino porque viene alguna idea salvadora por el lado de lo público, en general, en el sentido de, bueno, esperamos que el controlador venga y haga algo respecto a la situación. Mientras tanto nos quejamos y decimos cómo se permitió que pasara esto, etcétera, pero en general, digamos, no es que la solución viene por la autorregulación del mercado mismo, en el sentido de esto se va a revertir por una acción propia del mercado. En general hay algunos gatillos en el medio y uno nunca sabe cuándo va a ser el final de la caída. En este caso, el final de la ganancia. Entonces, claro.
Pero vos viste tomar ganancias es un arte. El equipo de Baum, por ejemplo, le rompe todo un montón de tiempo. Bueno, ya está, vendamos, y el tipo les tira. ¿Por qué hace eso? Y probablemente para esperar que la economía esté al borde del colapso. Esa es la gracia, esperar, pero no hay un momento exacto que una persona que administra un fondo pueda decir, hasta acá va a llegar y estoy 100% seguro de que no me estoy perdiendo absolutamente nada. Es el arte de salirse del Ponzi en el momento exacto antes de la caída. Vos tenés una escena en la película que me parece que está muy buena, que es la mano derecha de Baum, que lo llama por teléfono. El tipo creo que está comiendo en un lugar con una vista espectacular de Nueva York, y le dice, bueno, me están ofreciendo todos los bancos de inversión que se reían y que nos vendían los credit default swaps regalados, me están ofreciendo porque se quieren cubrir. Me parece que cuando el tipo vio que empezó el bailouteo serial, el Estado americano empezó a hacer los bailouts después de lo de Lehman. Porque ¿Qué son los bailouts? Los bailouts, digamos, darles plata para salvarlos, básicamente. El Estado americano empezó en el caso de Fannie Mae y Freddie Mac, las estatizó completamente. Eran agencias esponsoreadas por el gobierno, pero privadas. Bueno, el gobierno americano las estatizó completamente. AIG, la aseguradora, también le puso plata. Hasta General Motors le puso plata. Yo creo que cuando empezaron a ver ellos que el gobierno americano empezaba a abrir la billetera en serio después de lo de Lehman, ahí vieron la banderita que les dijo, bueno, es hasta acá. Y en la escena esa lo llama en la mano derecha Baum, y Baum toma la decisión, pero el tipo lamentándose porque él sabía el desastre que iba a quedar para la gente, ¿no? Sobre todo la gente que iba a perder sus casas. Es un personaje, está muy bien encarado, como viendo la crisis de manera muy filosófica, no tanto en la manera de la ganancia en sí, sino muy, muy filosófica y humana de lo que estaba pasando en la sociedad americana en ese momento. Eso es en realidad un poco la contracara del personaje de Ryan Gosling. El personaje de Ryan Gosling se vanagloria de lo que hace, y es un poco esto que contaba Augusto, es el personaje como más oscuro y más sucio, digamos, que lleva el negocio, y el personaje de Baum es una especie de, no sé, de banquero con sentimientos, o banquero con conciencia, que se da cuenta de lo que pasa. Bueno, en parte también está la escena cuando los chicos que están en el equipo de Brad Pitt hacen algo más difícil, que ahora se los voy a preguntar para que me cuenten, porque hacen como que hacen otro instrumento para jugar contra los AA también, y entonces ganan como más guita. Ahí les consulto qué es lo que hacen estos chicos, pero al momento que ganan un montón de guita, también Brad Pitt les dice, bueno, miren, no festejen porque está perdiendo la casa, el laburo, la vida, los ahorros, bueno, no los ahorros como bien explicó Augusto, pero están perdiendo, está cayendo la economía americana porque ustedes ganaron. ¿Qué es lo que hacen ellos? Que hacen como una cosita más, que no lo hace ni el equipo de Baum ni lo hace Berry. ¿Se acuerdan? Ese chico el que Guille comentaba, que era el matemático, dice, podemos hacer una cosa más. Se hace como una doble apuesta, como si fuera una opción sobre una opción. Una cosa así. Bueno, no me acuerdo si ellos habían comprado CDs y además habían sorteado los CDOs. Me parece que hicieron la doble. Por un lado compraron los seguros y por otro lado sortearon los CDOs, pero no me acuerdo exactamente si fue... Claro. Y hay un momento en el que son los mismos poseedores de CDOs que los colocan a gente que sabe menos, qué sé yo, o está menos informada, y ellos mismos sortean, los mismos bancos empiezan a sortear los CDOs, ¿no? Hay un momento más loco de la peli. Bueno, tenés un caso paradigmático que es un banco de inversión que le vende un paquete, no me acuerdo si a Islandia, me parece que al Estado islandés o algún fondo de Islandia le venden un paquete grande en el medio de la crisis, digamos, y dejó a Islandia prácticamente quebrada. Pero
Ya después en la película no tenés detalle bien de cómo siguió. No, te explica no porque... la génesis y cómo se fue desarrollando, ¿no? Exactamente. La película, bueno, finalmente ganan todos los personajes, todos los protagonistas, ganan con este sabor amargo. De alguna manera hay algunos personajes moralizantes, como es el caso de Baum o el caso de Brad Pitt, y hay una cosa un poco de revancha del caso de Berry, que dicen, bueno, trató de explicarle, trató de como que se lo reconociera de alguna manera. No es moralizante ese personaje, sino más bien como una especie de voz en la conciencia del sistema, que trata de explicar por qué él sí se dio cuenta y los demás no, y nadie le da bolilla. Bueno, más o menos contamos toda esta peli, esperamos que los que vean esto hayan visto la peli antes, porque estamos contando casi todo o todo de cómo termina. Les voy a preguntar esto y se los voy a preguntar en las otras pelis también. Lo que ocurre es exceso de regulación, falta de regulación. Si tuviéramos que, con el punto de vista de The Big Short, decir grandes rasgos, si pudiéramos señalar, entiendo que Augusto nos va a decir, bueno, ojo, esto era, ¿qué medicina? Corto la pierna, mato al tipo. Entiendo que no hay buenísimos o malísimos, salvo los delincuentes que hicieron, por ejemplo, la venta en los idiomas de Finlandia. Pero esto que ocurrió es un exceso. Una enseñanza, falta de regulación, y fue una enseñanza espectacular. A partir de ahí hubo muchos cambios en el sistema financiero, entre ellos la limitante del proprietary trading. Los bancos no podían asumir tener cartera propia por una ecuación que daba, patrimonial y demás. Se reguló muchísimo, aprendió Estados Unidos esa historia. Y además se ha volcado a todas las reglas de Basilea del mundo. O sea, no fue gratis y empecemos de nuevo porque esto ya terminó. No. Los aprendizajes fueron enormes. Los bancos de inversión y los bancos comerciales nunca volvieron a ser los mismos, para nada. ¿Guille? Mira, acá la visión mía por ahí es un poco distinta a la de Augusto. Para mí el problema fue que el Estado americano se quiso meter en el mercado inmobiliario y facilitar y hacer más laxo el acceso, los requisitos para el acceso a la vivienda para el americano promedio. Y me parece que ahí, metiéndose ellos, distorsionaban el mercado de hipotecas, y obviamente para no quedar afuera del negocio, los bancos privados fueron atrás de eso también y bajaron mucho la guardia de los controles sobre a quién le daban la plata, ¿no? Está bien. Pero bueno, es una visión mía que tengo yo. No, obviamente. No lo vamos a saber nunca, es contrafáctico, digamos, ¿no? No, pero sirve para analizar. ¿Nacho? Para mí se trata de la asignación de riesgo entre los agentes. Cuando hay incentivos malos, cuando uno de los agentes, por ejemplo, desconoce qué es lo que está haciendo, ese es uno de los más graves problemas. La mayoría de los inversores que adquirían los CDOs directa o indirectamente a través de, por ejemplo, sus fondos de pensión, que en Estados Unidos son administrados en general por terceros ajenos a nosotros, toman decisiones que en muchos de los casos nosotros desconocemos qué están haciendo con el dinero. O sea, me pongo en el lugar del tipo que es un tipo de a pie y tiene su fondo de común de inversión o tiene su 401k, etc. Bueno, el punto es que las asignaciones de riesgo son malas cuando una de las partes no entiende lo que está haciendo. Y en este caso, no solamente no se entiende las personas no entendían lo que estaba pasando, sino que en muchos casos había diferentes capas de conflictos, por ejemplo, del principal y el agente. O sea, hay una cosa en el negocio que se llama dilema del principal y el agente, que básicamente es problemas en los incentivos, problemas en la información. Es decir, que en el fondo todo para mí recae en quién está tomando el riesgo y qué información tiene. Cuando esas cosas están distorsionadas en los sistemas, en general están destinados a colapsar. Y siempre van a haber colapsos y
nuevos colapsos porque todo el tiempo hay creación de nuevos instrumentos. Para mí, y acá difiero con Augusto en el sentido de, sí creo que la regulación a veces suma, pero al mismo tiempo también considero que no existen los contratos completos, o sea, es imposible conocer absolutamente los pormenores del futuro en el sentido de cuáles van a ser los nuevos productos. Entonces siempre van a haber nuevos colapsos y siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Y No, pero ahí perdón, es donde... podés limitar, ahí- no, pero podés crear el producto que quieras, pero al limitar la posición propia de los bancos, no pasa nada. Eso fue lo grande que cambió. O Está sea, bien, yo no olvídate del estoy producto. discutiendo, no estoy discutiendo la creación de nuevas regulaciones o que esa regulación está bien o mal en términos de exposición crediticia o exposición a derivados, etc. Lo que digo es, no creo que sea posible crear una regulación que pueda abarcar la totalidad de los instrumentos conocidos y por conocer. Por algún lado se te va a escapar el mal de esa medicina. En ese sentido, y ahí sí comparto con vos, creo que vamos a estar en constante aprendizaje. Creo que en realidad los problemas, más que de regulación o no regulación, recaen en la información de las partes, quiénes están asumiendo las decisiones, si son las personas sobre las que recaen los riesgos del sistema o no. Y a veces eso falla, porque hay muchas capas de complejidad en los asuntos. No Sí, creo que sea únicamente una cuestión de las reglas de juego. En parte había algo interesante de cuando se hace esta visita antropológica por las distintas personas que tenían hipotecas y que recorren las casas. Es cierto que no es lo mismo la bailarina que necesariamente tiene que saber que no puede tener 5 casas y un condominio, o sea, tiene que saber que está timbeando. No es lo mismo que el señor que está pagando un alquiler sobre un turro que había tomado una hipoteca, había dejado de pagarla y le estaba cobrando el alquiler a él. Entonces, en la próxima, señores, vamos a hablar de margin call. Muchas gracias a los tres por el tiempo, por la onda. Me divertí mucho, entendí muchas cosas y además me encanta aprender historia de esta manera. Bueno, muchas gracias. Bueno, Dale. muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Un placer, Nos la vemos verdad. en la y- Chao. Besote. Chao, chao. Chao, chao.